ande. ¿Qué es che y por qué ande? A ver, ¿alguien sabe por qué che? ¿Qué tiene de común che con ande? Muy che. Y de tiene de común la es. Los vecinos de común. De y che es que decimos. Decimos, entonces cuando yo te hablo te mando lo que yo tengo, mi es. Y vos cuando me contestás, la recíproca me decís de, o sea, la palabra que vos me ponés, esa palabra está en mí. Esto me dijo. Y esto no es lingüística, no es lengua, esto es filosofía. El ser averiguando. Pero ¿por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Entonces, como soy profesora de ciencias naturales, empecé a investigar y la sh, ¿qué indica? Y la nu, ¿qué indica? Algo me está indicando. Entonces, tomé todas las vocales. Esto es para los que van a ir a dar una clase en algún lado, sepan esto. A, E, I, O. Y la última que agregó como vocal en la lengua, la U. Entonces yo digo, si esto está en algún lugar, es porque tiene alguna razón. Porque si esto va en el diálogo, y el guaraní no escribía. ¿Por qué no escribía? ¿Para qué va a escribir si al pronunciar sabía que lo que estaban haciendo era igualarse en algo que se dice, comprometerse en lo que se está diciendo? No es que se está diciendo, sino que está en la conversación. Es el primer paso fundamental para saber que el guaraní es bipartito. Tiene dos partes. La parte que da, que saca de sí la es un sonido interno y la es un sonido interno. ¿Por qué yo tengo sh y no she? Porque yo no tengo que explicar que el decir es de un ser vivo, porque cuando se habla el otro me está viendo a mí. Pero cuando yo le mando la palabra, yo tengo que saber que el otro es también un ser vivo. Entonces, este sonido, para más adelante, esto es para una introducción estoy haciendo. Esa me hace ver que que tiene lo mismo que yo, a quien yo le voy a entregar mi palabra, es también un ser vivo. Pero él me puede convertir en de a mí y se puede convertir en che. Entonces, che ande es lo esencial en el mundo bipartito guaraní. Dos seres, uno que emite, el que emite, y el otro es el que recibe. Pero si es la oralidad, solamente lo carga dentro de su propio yo. Entonces, si me escucha es de. Si me escucha es de algo. Ese es el diálogo. ¿Qué es un diálogo? Vamos a caer en guaraní con el diálogo. A ver. No es diálogo. Ñemongueta. Vamos a ver si es cierto. Ustedes tienen que decir, no es así, porque son todas arandullas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me dice acá? ¿Qué me dice acá? Ñe cuando digo, ¿qué es lo que tiene? La E, es decir, ¿dónde está si ve? Ahí ya no se para el che ande, porque la que está en cada ñe. Y después, pero yo le estoy por contar algo a esto. Entonces, saco mi ñe y suelto. Y digo, no digo, ya no es che, de acá sí, acá
¿Por qué? Porque ¿de dónde estuvo la palabra? Ñe. La palabra estuvo dentro mío y yo estoy por soltar. Pero el guaraní no habla para abajo. Todas las palabras del guaraní poder decir tranquilamente. Si en castellano que traduzco cualquier significado, podemos hacer. Pero el guaraní no te dice nada que sea cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no puedo reeducar, porque el che sale en el medio y escucha. Tiene que entrar y salir, entrar y salir. Entonces, no se puede. Entonces, ¿qué pasó? Esta E y esta E está acá. En el ñe. Acá hay una pausa, porque tengo que hacer una pausa para soltar. Pero cuando suelto, ya tengo que unificar. Entonces, ¿qué hago? Ñe. Esta O es cuando se desprende, se larga. O decimos cuando arrancamos la fruta. Po decimos cuando nos separamos del piso. O ¿saben ustedes? ¿Alguna vez escucharon? Bueno, O es siempre la fuerza que emana de algo. Entonces, ñe, mo. Acá me dice que estos lo que hacen es sueltan su mundo interior, salen del mundo interior. Ñemo. ¿Y a dónde va a ir si es la palabra? ¿A dónde tiene que entrar si alguien te da un consejo o algo? ¿Dónde tiene que ir? ¿A dónde se recibe? En el alma. Vos tenés que... Acuérdense que es cultura guaraní que estamos dando. Esto es cultura puramente guaraní. Yo no puedo decir lo mismo al castellano porque las palabras del castellano yo no tengo tanta solvencia para exponer, pero en guaraní está así, con los sonidos suficientes. Y entonces, yo transfiero mi palabra, lo suelto. Ya no acá porque acá, Nemo. Pero ¿a quién le dirijo? ¿Qué es ¿qué es el alma, al espíritu. Cuando suelto una palabra, le mando al espíritu del otro. Le transfiero lo que yo siento en esa Pero acá, esta yo voy a mandar para que entre en el alma del otro. Ñemongue, acá tengo la voz de Ñemo. Hice entrar mi palabra en el otro. Pero, de paso cañazo, les cuento que el que tiene la palabra, el que transfiere la palabra, el que recibe la palabra, es un ser material. A alguien le tengo que hablar. Yo no puedo hablar en el aire y a ustedes, por ejemplo, acá. Entonces, el mundo bipartito del guaraní tiene eso, que cuando expresa sus sentimientos, su palabra, lo que sabe, al otro, el otro que recibe, se incorpora a su alma, porque es igual a mí. A es el nacimiento. ¿Ustedes escucharon? Ahora. A es la materia por el cual en guaraní A es nacer. Y A es el nacimiento con el alma puesta libre ya de la mamá. Y la sombra de un objeto también es A. ¿Escucharon? Guarají dice cuando le pone una sombrilla o debajo de un árbol, guarají ame. Escuchen los chamamés de Cocomarola. Escuchen los chamamés de Chamorro. Escuchen los chamamés de Luis Acosta, que escribe en guaraní, definiendo cada cosa en esos chamamés. Y ahí se puede sacar. Entonces, el se convierte en E porque cada uno se pasaron la palabra y esto entonces, tanto el que habla como el que recibe tiene la misma oportunidad y se transforma, le genera en su alma una transformación. ¿Y esta qué es?
La T es solamente el proceso físico del sistema nervioso que hace que todo esto que yo les dije haga un circuito importantísimo interiormente. O sea, que no es que entra y sale así por el todo, hubo un proceso interno. Ese proceso interno es otra de las fundamentaciones que tienen las palabras en guaraní para saber que es una ciencia. Todas las palabras del guaraní están elaboradas científicamente, pero nosotros lo recibimos hecho. Yo no puedo saber si, por ejemplo, Cuejé, cómo lo armó y por qué. Puedo deducir ahora yo, porque yo ya sé que la U es para una cosa, la O es para una cosa, la E es para otra cosa, y estas son todas palabras. A, E, I, O, U, son todas palabras. Pero, ¿cómo se arman? Necesito distintos mecanismos. Mecanismos físicos, mecanismos químicos, para que sean intelectuales, mecanismos biológicos, mecanismos psicológicos. Todo eso está presente, pero por supuesto que no voy a armar a palabra por palabra. Pero quiero que ustedes sepan que esto que ustedes vienen a buscar, que dice don Lalito, que es un rescate, porque esto está entre nosotros, porque todo lo que tenemos en un mismo sitio nos pertenece a todos por igual. En este momento yo estoy usando el mismo espacio, el mismo aire, el mismo, inclusive el mismo edificio, pero yo tengo mi particularidad. Ella tiene el suyo, ella el suyo, ella el suyo. Pero hay cosas que tenemos en común. Y esa cosa en común es el bien común que vamos heredando. Heredamos la tierra, nos sacan, es cierto, nos dejan en la calle, nos inundamos, todo lo que vos quieras. Pero lo que yo guardé dentro mío está conmigo. No va, nadie me va a sacar. Entonces, eso es lo que hizo el guaraní. Todo lo que tenía como capital lo hizo en la palabra y en la oralidad. Y lo dejó, y nosotros tenemos la suerte. Ustedes también pertenecen a esta misma área, que es la de los 30 pueblos. No están en los 30 pueblos, pero están en el mismo camino de los 30 pueblos, donde los jesuitas tuvieron esa lucidez de tomar la palabra de la cultura occidental con palabras en guaraní, pero mantuvimos la fluidez del lenguaje y la memoria colectiva de ese lenguaje, y gracias a eso, ahora decimos que hay malas palabras y todas esas cosas, no importa, pero si analizamos esos contenidos vamos a darnos cuenta de que no existen malas palabras, porque el guaraní no tenía por qué juntar malas palabras, si ellos no tenían conciencia del pecado, ellos eran felices y vivían bien, no tenían pornografía, no necesitaban pornografía, nada. ¿Por qué? Porque ellos, el cuerpo era algo sano, hermoso y creado.